ahorita tiempos tan difíciles a nivel mundial, ya es suficiente estamos viviendo el calor que está en todas partes, bueno, muchísimas partes del mundo, no como aquí, más caluroso todavía. Eso por un lado, ¿no? Que eso nos afecta a todos, bien sea por la cantidad de lluvia que hay, bien sea por la sequía, por el calor mismo, que inclusive hay personas que han muerto, muchas personas que a raíz del mismo calor. Esa es una de las cosas, entre otras las cosas, pues también tantas dificultades entre naciones, tantos problemas, entre las mismas guerras que hay, guerra con guerra, y a veces es hasta gracioso escuchar hablar de la paz. ¿Por qué? Porque para que haya paz tienen que poner cada nación de su parte. Pero para que haya paz, a veces una nación quiere que haya paz y la otra nación hace como quiere, o sea, la que se rinda, pero no que cada quien ponga de su parte, engranarse. Y eso también se ve en el matrimonio también, que para poder que no haya tantos conflictos, tantos pleitos, tantas situaciones adversas, problemas, tiene que haber acuerdo y engranar el uno con el otro. A veces ese engranar puede durar años, décadas, y todavía están allí engranados. Se consigue, por supuesto, no es igual 30, 40 años a 3 años de casado, 4 años, 5 años, 6 años, porque es más el trabajo que tienen que hacer para engranar, y mientras más rápido lo hagan, pues mejor todavía. Pero hay que engranar y poner a un lado las diferencias, porque si dejamos que la diferencia sea lo que nos ayude día a día, estemos desenvolviéndonos nosotros, comunicándonos de una u otra manera o llegando a acuerdos, pues nunca van a llegar los acuerdos. Y también pues a nivel mundial vemos eso. Paz, 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 mucha paz. Pero no podemos conseguirlo si no, repito, si verdaderamente no hay la intención para eso, la intención para que haya paz. Así como vamos a ver en el texto de hoy, un texto muy conocido, lo acabamos de leer ahorita en la lectura que estamos haciendo de la Biblia en un año, y está en Juan 4, que habla de la mujer samaritana. Vamos a ver qué tiene que ver la mujer samaritana con que haya paz, con que haya acuerdo, con que no haya conflicto, con que no haya el enemigo. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna oportunidad ha tenido que perdonar a un enemigo, ha tenido que tratar con ese enemigo. Estoy hablando de un enemigo, no estoy hablando de un amigo con que se peleó, una familiar, no, estoy hablando de una persona, de alguien que bueno, que no soporta, que va indiferente, que tiene, y ha tenido que hacerlo. Lo ha tenido que hacer, imagínense. ¿Y en busca de qué? ¿Por qué? Así que nos hemos encontrado en esa situación. No voy a comentar, que me vino a la mente en estos momentos hablando con ustedes, un hermano cristiano, pero un testimonio hermoso en relación a eso, donde tuvo que ir, y en otra oportunidad lo he dicho, a hermano Antonio, que tuvo que ir hasta la cárcel y darle el perdón a ese chofer que mató a su hija mayor. Eso es algo asombroso y grandioso, algo que se cuenta y se dice muy rápido, pero ese hombre, ese hermano, que ya falleció, por cierto, falleció a principios de este año, hermano Antonio, se acercó hasta la cárcel, su hija, pues el hombre estaba borracho, su hija mayor, creo que tiene 16 años, y ¡fum! Vino el camión y se la llevó a él, y se la llevó
a la otra que estaba con ella, la otra pues creo que quedó con sus problemas físicos, pero la hija murió. El hermano Antonio venía a enterrar a la mamá y resulta que en medio de mitad del camino para su casa se entera que también su hija había fallecido. Y ese hombre fue hasta la cárcel y le otorgó el perdón a ese hombre borracho que por andar borracho se llevó a su hija. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros aquí para conciliar? Vámonos a Juan 4:1. Vamos a leer, hoy voy a contar con la primera parte de esta predica. Y dice que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. ¿Cuánto hay que hablar aquí de esta situación? ¿Cuánto hay que hablar acá de lo que está pasando, o lo que pasó? Y nos narra la palabra del Señor. Primero vemos, bueno, que el Señor tomó unas medidas preventivas allí porque no era el tiempo todavía, y por eso es que Él se va y sale de Judea, porque dice que los fariseos, los terribles fariseos, los carniceros fariseos, habían oído decir que Jesús bautizaba más discípulos que Juan. Y a una oportunidad los fariseos fueron a donde estaba Juan también. Allí Juan los llamó una serie de cosas contra ellos, porque eran unos hipócritas. Y aparte de hipócritas, eran unos envidiosos, no querían que la gente se le fuera con otro. Y así tenían envidia de Juan, como tenían envidia también del Señor. Y después lo vemos en los apóstoles también, como estamos viendo en Hechos. Sí que eran unos envidiosos que querían que fueran ellos únicamente, que tuvieran esa gloria de hombre al pasar, cuando lo veían y todo eso, ¿no? Entonces Jesús dice que habían oído decir, y esos rumores que siempre se encontraban, siempre habían esos rumores, esas lenguas que nunca faltan, que decían unas cosas que no eran, porque dice acá: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, pero decían que era Jesús. Entonces salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Era necesario pasar por Samaria. Se dice que pudiera ser porque el Señor pasó por Samaria, que a los judíos no les gustaba pasar por Samaria. Ellos preferían caminar más kilómetros
muchos más kilómetros. Si iban a otra zona, rodeaban a Samaria, que pasar por línea recta por Samaria y podían llegar más rápido donde iban a ir. Sin embargo, no les gustaba porque eran enemigos, tanto los samaritanos como los judíos. Y dice acá, en Juan 4:5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Vamos a ver cuánto tiempo y cuándo fue eso de esa heredad, que está en Génesis 3:18 y al 20, y el 48:21 al 22. Es bueno que lo ubiquemos allí para que veamos el tiempo, tanto tiempo ese pozo allí, tanto tiempo ese lugar allí. Génesis 33:18 al 20, Génesis 48:21 al 22. Vamos a leer el primero. 33:18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Perdón, vámonos al 48:21. 48:21 al 22. Vamos a leer solamente este, y aquí está más claro también. Y dijo Israel a José, 48:21, y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de manos del amorreo con mi espada y con mi arco. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Esa es la heredad que se refiere a nuestro Señor, que se refiere a la palabra allí. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, la distancia aproximada, porque no solamente que estaba cansado del camino, era bastante lo que había recorrido. Solamente de Judá hasta allí a Sicar, donde ellos fueron, se estima que había unos 57 kilómetros. 57 kilómetros a pie. No es el carro de Fernando, no me entiendo. A piececitos dándole, eran días que duraban caminando. 57 kilómetros por la medida pequeña, y otros que piensan que eran más kilómetros todavía, inclusive muchísimo más. Entonces eso tenían que darlo a pie, por eso que tenían también una condición física extraordinaria, tanto que caminaban y caminaban. Y también me dice la palabra que eran las 12 del mediodía, cuando el sol está en su máximo apogeo, que más se cansa uno, más sed da. A 12 del mediodía uno quiere estar bajo la sombra, quiere resguardarse. En esa hora el Señor estaba allí camino a Samaria, y aunque era necesario que Él pasara por allí, no solamente por el hecho de cortar camino, como algunos piensan, más allá de eso, es porque tenía un plan maravilloso. No solamente para una mujer, sino para una población también. Más necesario que cualquier otra cosa. Porque el Señor, si era para caminar, estaba hecho. Así que para cortar camino era algo que a lo mejor no serían ni las intenciones, sobre todo si iban de población en población predicando la palabra. Así que estaba allí. Si pudiéramos sacar más o menos, por así por encima, pudiéramos decir que viene siendo de Petare a La Guaira caminando. Más o menos. De Petare a La Guaira caminando. Ya saben, Franny, te puedes ir caminando. ¿Okay? El Señor no escondió su humanidad. Dice que estaba cansado. Tampoco escondió su humanidad cuando dice que Él lloró cuando murió allí, cuando Lázaro murió. Tampoco escondió su humanidad cuando tuvo temor en el Getsemaní y le pidió al Señor que quitara
apartar de esa copa, pero que se hiciera su voluntad, primeramente, ante todas las cosas. No la escondió, porque el Señor era Dios y era hombre. Estaba en su humanidad, pero también era Dios. Y esa humanidad salía, como en ese momento también podía estar sediento, podía estar cansado. Así que por esa humanidad fue hombre. Él también nos comprende cada uno de nosotros lo que podemos pasar cuando estamos cansados, cuando estamos sedientos, pues, no solamente del agua, de desear otras cosas. Conoce lo más mínimo que hay en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos. Conoce nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestra tristeza, la soledad. Todo eso lo conoce el Señor. Por lo mismo también pasó Pablo, temores, Timoteo. Y saben, los cristianos no somos de acero. No somos de acero. Si fuéramos de acero, no hubiese mandado al Espíritu Santo para que nos ayudara, el Paracleto, a caminar en esta vida. No necesitaríamos su ayuda. Pero como el Señor sabe nuestra debilidad como ser humanos, el Señor está allí para ayudarnos, para fortalecernos, para socorrernos, para darnos fortaleza. Y eso es importante, mis hermanitos, entenderlo, que hay un transitar en esta vida. Hay un caminar. Si estamos caminando con Cristo, entendamos ese caminar. Mire el caminar de nuestro Señor, cómo era. Podía ser fuerte, duro, caminar tantos días. A lo mejor los apóstoles se sentían cansados también de ese camino, pero ahí tenían que seguir al Maestro, tenían que seguir al Señor. Si nos llamamos discípulos del Señor, debemos estar dispuestos a caminar siguiendo las huellas del Señor. Si no, no somos discípulos. Y metiéndonos por donde Él nos diga que nos tenemos que ir. Él nos guía y nosotros atrás. Si no, no somos discípulos. Mi hermano, y en eso tenemos que revisarnos. ¿Hasta qué punto somos verdaderos discípulos? La vida cristiana no es una vida fresca, no es una vida de falta de sacrificio. ¿Quién dijo semejante cosa? Es una vida que si no nos agarramos del Señor podemos soltarnos también, nos podemos soltar de Él. Si no estamos aferrados y si no entendemos que el camino puede ser escabroso, duro. El Señor mismo se sintió cansado de desandar. Le voy a decir, voy a poner unos ejemplos acá de lo que es querer seguir a Cristo y no contar con lo que se necesita. Lucas 9:57, 9 al 9:52. Hay 3 casos aquí. Tenemos. Fíjense en cada uno de estos casos. Yendo ellos, uno le dijeron en el camino, Señor. Yo me imagino así, imagínense ustedes también ese escenario, que viene uno y le dice así con esa cara, así como que ya está, no sé, como que algo que quiere y no quiere que el Señor le diga que sí, y entonces viene con todas sus ganas y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Hasta ahí llegó. ¿Y por qué le dijo solamente eso? Porque el Señor sabía que no estaba dispuesto a esos sacrificios. Si yo estaba diciéndole, mira, donde yo voy no tengo ni donde recostar la cabeza, si tú me vas a seguir así, ok. Pero hasta ahí quedó la conversación. Número 1, falló raspado en ese camino. Número 2, y dijo otro, sígueme, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Fíjense que no le dijo que no, pero le puso la excusa.
pendientes de la familia. Deja que mi padre, no es que el papá estaba muerto, sino cuando es la traducción correcta, cuando vemos, mejor dicho, vamos a la raíz, al griego, vemos entonces que el padre no se encontraba muerto, sino que estaba diciendo era, deja que cuando mi papá fallezca, yo te sigo. O sea, si duraba 100 años, si había que esperar 100 años para seguir. Raspado número 2, antepuso la familia que el mismo Señor. Raspado. Y sigue el otro y le dijo, Señor, déjame que primero vaya a tierra de mi padre. Bien, el 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios. El otro, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Los tres salieron raspados. ¿En cuál nos podemos ubicar nosotros? ¿En cuál se ubicaría mi hermano, mi hermana? Dígame. Porque estos tres no siguieron a Jesús. Quedaron con una intención, con un deseo que se lo llevó el aire allí, que quedó desmenuzado. Pero de un deseo nada más. No pudieron seguir en el camino al Señor. Se quedaron en buenos deseos ante la demanda del Señor. Ahora que podemos sentirnos cansados en la brecha, que podemos sentirnos cansados no como cristianos en sí, sino como cristianos que sirven al Señor. Sí, puede llegar un momento que ya nuestros cuerpos, como que nos dicen, ya son 4 décadas, ya son 30 décadas sirviendo, ya como que ya, Señor, ¿qué podemos hacer? Ya me siento cansado. O el mismo servicio dentro de la iglesia, cuando estaba haciendo una cosa, y hace otra, y hace otra, y hace otra. Y a veces puede venir un cansancio también. Pero no estoy hablando de cansancio, me cansé de ti, Señor. Sino a veces el ajetreo, el hacer una cosa, hacer la otra, puede ocasionar un cansancio. Pero un cansancio que se puede renovar. Y eso es lo importante. Cuando un cristiano, porque hay hasta pastores que te puede pasar eso. Nadie está exento de eso. Pero lo importante es que tenemos cómo renovarnos en el Señor. Cuando buscamos que el Señor nos renueve, cuando nosotros delante del Señor desnudos como estamos, decimos, Señor, mire, ya me quedé sin fuerza, ayúdame porque yo no puedo, dame la fortaleza que viene de ti para seguir en este camino adelante, seguirte, Señor, en esas huellas, en esas pisadas, y no quedar en el camino. Y eso es lo importante. A veces cuando se da mucho trabajo eso puede pasar y eso uno tiene que cuidarse también de eso como cristiano. Sino estar renovándonos, como dice en Isaías 40, 29 al 31. Isaías 40, 29 al 31. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver qué da el Señor. Él da esfuerzo. ¿A quién? Al cansado. Y multiplica la fuerza que no tiene ningunas. Los muchachos se fastidian y se cansan, sí, eso es cierto. Y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas, renovadas, nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Y así, mi hermano, también, mi hermana, a lo mejor hay una situación difícil en el hogar, a lo mejor tú estás buscando la presencia del Señor, orando para que las cosas se mejoren y te sientes cansada y tienes por los pleitos, por las situaciones, por los problemas. El Señor también te da nueva fuerza si lo buscamos en Él, si lo buscamos a Él. La renueva.
No busquen estos versículos, si quieren anótenlo. Éxodo 33:14, Salmo 55:22, 33:14 me dice: y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Salmo 55:22, echa tu carga sobre Jehová y él te sustentará. No permitirá jamás que el justo sea conmovido. ¿Cuántos justos hay aquí? Pero justos por la sangre de Cristo, ¿no? No porque seamos justos por nuestra propia cuenta, porque no somos justos por nuestra propia cuenta, ¿ok? Por la sangre de Cristo somos justificados como somos. Así que esa es la promesa que tenemos. Pero me dice este versículo de Salmo 55:22, echa tu carga sobre Jehová, échala. Échala, no estés con ella todo el tiempo cuando hay un Dios todopoderoso, un Señor que está allí para ayudarte, para llevarla. Échala, busca la ayuda. Que me siento así con las emociones tal, pascual y no sé qué. Echa tu carga sobre el Señor, aprende a hacerlo. Él está allí esperando nada más. Confía en eso. Echa tu carga sobre Jehová y él te sustentará y no permitirá jamás, fíjense, jamás que el justo sea conmovido. La condición que echemos la carga, esa es la condición, nada más. Así que me sigue diciendo el versículo, en el 4:7, ya me dice el anterior que estaba cansado y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Dame de beber. Le pidió agua. ¿Sabe que esta es la segunda vez que el Señor pide agua? Dios sepa, esta es la primera vez. La segunda vez, ¿fue dónde? En la cruz. ¿Qué cosa, no? 2 veces pidió agua al Señor, allí en las Escrituras. La primera cansado del camino y la segunda fue en la cruz, montado en una cruz. Y saben que no le dieron agua, sino vinagre mezclado con hiel. Y no se la quiso tomar, como dice las Escrituras en Mateo 27:33 al 34. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre ácido mezclado con hiel, con amargura, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, dueño de todo, la segunda vez que pidió agua ni siquiera le la dieron, muriéndose ahí, desgarrado allí, no le dieron de tomar nada. ¿Qué pide el Señor de nosotros que a lo mejor le hemos negado también? ¿Qué nos pide a nosotros? A lo mejor no nos va a pedir agua, pero ¿qué otra cosa nos puede pedir? Porque el Señor a los discípulos les pidió en Getsemaní que oraran con Él, que estuvieran con Él, y nada pasó. No estuvieron con Él, no estuvieron, solo lo contrario, dejaron el peor humito, pues, la carrera que echaron. Pero Él sí estuvo dispuesto a dar la vida por ellos, por ti también. El Señor sí estuvo dispuesto. No lo pensó 2 veces para dar. Y todavía nos está dando. Y nos da, y nos da, y nos da todo el tiempo. Dice en el 4:8-9, pues si sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Fíjense algo, que el Señor Jesús en su humanidad lo reconocían como judío. Tú siendo judío, bien sea por la apariencia física, por la ropa,
o como hablaba, porque uno por aquí viene alguien que viene de Maracaibo y mira primito, uno una vez ya lo identifica de dónde viene, o si viene de la isla. También se identifica rapidito por la forma de hablar. Así que al Señor lo identificaron de una vez como judío, que habla también de su humanidad. Como tú siendo judío, como ya nos explicaba cómo podía alguien dirigirse, un judío, a una samaritana, porque tenían graves diferencias, graves problemas, y esto a raíz de ¿qué? Porque los samaritanos eran una raza mixta. ¿Cómo mixta? Judíos con otras naciones. ¿Esto viene de dónde? Vámonos a la palabra del Señor. Estaban los asirios allí. ¿Ok? Vamos a la Segunda de Reyes 17:5 y el 6, y después saltamos al 24. Para que vean por encimita de dónde viene, porque es muy importante que lo comprendamos. Esta diferencia que había, porque así también nosotros podemos tener diferencias con alguien, o a lo mejor no hoy, pero sí mañana, y ver todo lo que el Señor dejó a un lado. Por cientos de años venía esa rivalidad, y el Señor en un momento lo puso a un lado, porque tenía planes, porque era necesario pasar por Samaria, era necesario llevar salvación. Segunda de Reyes 17:5, el 6. Segunda de Reyes 17:5, el 6, y después saltamos al 24. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alat, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Y el 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amá, de Sefarbaín, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Y más adelante después dice que enviaron sacerdotes también, judíos, para que fueran a ministrar allí, porque había que las bestias se estaban comiendo a la gente. Entonces entendieron que era un problema allí espiritual, que era un problema que estaba pasando allí, y mandaron sacerdotes para que enseñaran también al pueblo todo lo de la ley, todas estas cosas, ¿no? Como reeducar, por decirlo de alguna manera. Así que judíos, vamos a llamarlos puros, tenían mucho conflicto con los de Samaria porque eran mixtos. Y no lo querían, no lo entendían, no querían nada con ellos porque eran mixtos, porque estaban ligados. Así que se odiaban entre ellos, se podían ni ver. Era tanto así que una vez al Señor, para insultarlo, para menospreciarlo, en Juan 8:48, miren cómo le dice. Fíjense cómo le dicen, porque prácticamente veían a los samaritanos como demonios, ¿no? Respondieron entonces los judíos y le dijeron a Jesús: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, la ofensa, samaritano y tienes demonio. O sea, es samaritano porque tiene demonio. ¿Ok? Fíjense lo grave, ¿no? La rivalidad tan fuerte que había entonces entre ellos. Por eso que ella le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, Por eso el Señor es el Señor, hermano, y nos da ejemplo de que busca la paz, nos da ejemplo de echar al lado las rivalidades, toda ofensa a un lado. Por eso dice en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El Señor derriba todas esas paredes. El Señor derriba todo aquello que impide que haya una relación, que haya una comunión, primeramente con Él. Porque mi amigo, mi amiga, si tú no conoces al Señor, tú tienes una enorme pared.
una pared de rivalidad, una pared que te aparte del Señor, una pared intermedia allí, hasta que esa pared no sea derribada por Cristo, tú no tienes una comunión con el Señor, ni aquí ni cuando fallezcas. Y tu alma se perderá por la eternidad. Así que procura que esa pared que te mantiene enemistado con Dios, con el Padre, y que solamente la puede quitar a Jesús, procura que sea quitada, arrepintiéndote de tus pecados, confesándole y pidiéndole perdón a Dios por tus pecados. Así que en ese plan maravilloso, fíjense que también el Señor mandó después que el Señor ascendió, si una de las cosas que mandó es también a dejar esas enemistades a un lado, a los apóstoles, porque en Hechos 1:8, cuando el Señor lo que le dice es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Hasta ahí no había problema. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Los mandó a ese lugar. Ustedes van allí a predicar la palabra, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero tienen que darle a Samaria también, tienen que ir a Samaria. No es a donde me guste, no es con quien yo quiera, es donde el Señor me mande. Así que en ese plan maravilloso, vemos en 4:10, Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En otras palabras, si supieras lo que Dios te puede dar, si supieras lo que Dios te puede dar. Si sabemos lo que el Señor nos puede dar, no solamente es la salvación, ¿qué más nos puede dar el Señor? ¿Ah? Todo, y que es el todo. A veces hay que como que descifrarlo y sacarlo, porque a veces hablamos en términos generales, pero que es el todo. Ese todo en qué incluye, qué me lleva. Ese todo a nivel emocional, ¿verdad? Me da paz, me da la fortaleza, ¿ah? Gozo, esperanza, todo, pero hay que otra cosa que a mí me puede dar. Lo que necesito para mi sustento, me lo da también. Y es bueno descifrarlo, ¿saben por qué? Porque a veces te hablamos tan general que cuando el Señor nos bendice, a veces ni lo vemos. Y allí están las bendiciones. Ahí están las bendiciones. Desayunamos hoy. Ahí está la bendición. ¿Qué le pedimos al Señor nuevamente? Recordemos que muchos se quedan en el camino y a veces ni se interesan en saber cómo el Señor, qué el Señor les puede dar. ¿Qué es lo que el Señor nos puede dar? Estar en plena conciencia de lo que el Señor me ofrece y puede darme es importante. A mí, a mi familia, a la iglesia, al país. Es muy importante. Imaginemos pues que estamos desempleados, en unas condiciones terribles, fuertes ya, que ya no aguantamos, y nos sentamos en una banca y se nos sienta un señor al lado y se pone a hablar con nosotros y le contamos que estamos desempleados, una situación difícil o en una situación que usted quiera, pero que sea fuerte, difícil, hablando con esa persona, y esa persona empática hablando con nosotros. Y entonces el Señor nos dice: oye, vale, me gustaría ayudarte. ¿Qué le pidiéramos? Si no sabemos quién es. Y a lo mejor el Señor, porque está sentado, es el dueño de una empresa transnacional, pero no lo sabemos.
Y hay una empatía y a lo mejor estamos hablando y estamos hablando con una persona, con la persona que nos puede ayudar. Pero como no lo sabemos, no le pedimos. Ahora, si conociéramos quién es, creo que hasta arrodillado cayéramos, por favor, ayúdame. Igualmente pasa con la cosa del Señor. Él está allí, está a nuestro lado, es empático, nos escucha, pero lo que está esperando es, ¿qué quieres tú? Nosotros no sabemos cómo pedirle porque no hay un conocimiento lo mejor de lo que Él me pueda dar conforme a su bendita voluntad. Es lo principal. Si conocieras el don de Dios, y eso mismo nos lleva, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Fíjate, tú le pedirías que si conocieras el don de Dios, tú le pedirías. A veces no pedimos, mi hermano, o no pensamos que el Señor no nos puede ayudar en determinadas ocasiones o sucesos difíciles, o está tardando mucho, es porque simplemente no estamos pidiéndole, pues no estamos conociendo lo que es capaz de hacer y en el momento que lo pueda hacer también. No solamente lo material, sino espiritual, que es lo primero. Vemos acá entonces en el 4:11, la mujer dijo: Señor, siempre las limitaciones humanas presentes, porque así como nosotros vemos vemos las limitaciones, estamos limitados humanamente, pensamos que también el Señor puede estar limitado, y vemos las limitaciones humanas aquí. Dice la mujer en el 4:11, dice, la mujer le dijo: Señor, ya va, no tiene con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva que tú dices allí? Déjame ver si tiene un frasquito de agua por ahí. Será, no. ¿De dónde tú me vas a dar lo que no tienes? Y es porque no veía de dónde iba a sacar, no veía el perón, no veía nada. ¿De dónde tú vas a dar esa agua viva? Y así nos pasa a nosotros, ¿sabes? Tenemos que ver para creer. Y no le creemos a veces a lo que el Señor nos dice, sino tenemos que primero ver y después, mira, el Señor me dijo. Aquí es al contrario, el Señor había ofrecido algo y era creer para poder ver los milagros del Señor, para poder ver el poder manifiesto del Señor. A lo que el Señor le estaba diciendo: Señor, no tienes con qué sacarla. Ese pozo era de suma importancia. Era de suma importancia porque suministraba no solo el líquido, pero él tenía, mi hermano, alrededor de 2000 años tenía ese pozo. ¿Sabe lo que son 2000 años? Desde Jacob hasta el Señor Jesucristo, 2000 años transcurridos. Así que era un pozo que suministró durante muchísimo tiempo. Era un pozo que prácticamente ellos casi que lo idolatraban o adoraban por la importancia que tenía, de donde venía, del patriarca de donde venía, y también lo que le suministraba. Pero por más patriarca que fuera, aún por esos 2000 años que se hubiese mantenido, ¿sabe qué? Lo que Jesús ofrece no es por medios humanos que lo vas a conseguir. Lo que el Señor ofrece no es por medios humanos que el Señor lo da. Porque aquí para conseguirlo era por medios humanos. Había que agarrar el perón y buscar y hondo el agua, no importa el patriarca que fuera. En cambio, el Señor nos ofrece su gracia, su bendición, la salvación, sin absolutamente nosotros hacer nada. Sin medios humanos. El pozo es hondo. Hay una condición para adquirirla. Para el Señor no hay condición, solamente que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y Él nos perdona, Él nos sustenta, y cada quien puede buscar un pozo de eso, mi hermano, ver cuál es tu pozo. Tu pozo puede ser el empleo,
que buscas ahí los medios de cómo sustentar el agua, es vital. Sin agua te mueres, no tomas agua. ¿Cuál es tu pozo? Que es aquello que tú dependes, que todos los días estás sacando. ¿Cuál es? De eso que tú dependes todo el tiempo. Que estás allí día tras día. Porque el Señor te puede sustentar. No es el pozo ese para el cual tú confías, sino es el Señor el que puede sustentarnos en todo momento. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén.